Bienvenidos a The Deep Dive, donde hoy nos vamos a sumergir en un misterio de verdad escalofriante. El caso del asesino del Zodiaco en el norte de California a finales de los años 60. Mientras el mundo experimentaba cambios radicales, una sombra se cernía sobre la soleada California. Jóvenes parejas, un solitario taxista, víctimas de un asesino despiadado que se deleitaba jugando con la policía y aterrorizando al público. Lo que hace este caso tan fascinante y aterrador a la vez es la audacia del Zodiaco. No se conformaba con solo matar, quería ser reconocido, quería sembrar el pánico. Sus cartas, llenas de códigos y amenazas, eran como una daga clavada en el corazón de la sociedad. Exacto. Quería infundir terror, controlar la narrativa. Sí. Pero ¿qué nos dicen sus víctimas sobre él? Porque aunque afirmaba haber matado a 37 personas, solo 7 fueron oficialmente vinculadas al caso. Es cierto. Comencemos por el principio o diciembre de 1968. Lago Herman Road. Imagina que eres una joven pareja en tu primera cita, disfrutando de la noche. De repente disparos rompen el silencio. David Faraday y Perry Lou Jensen brutalmente asesinados. Este fue el comienzo de la pesadilla. Un escenario tan típico, tan inocente, convertido en una escena del crimen. Sí. ¿Y qué hay del siguiente ataque? ¿Cómo evolucionó el modus operandi del Zodiaco? Saltó al 4 de julio de 1969 en el estacionamiento del campo de golf Blue Rock Springs. Michael McGough y Darlene Ferrin fueron atacados. Darlene lamentablemente no sobrevivió. ¡Qué horror! Pero Michael, a pesar de sus heridas, logró dar a la policía una descripción del atacante, y aquí viene lo escalofriante. 1 hora después del ataque, un hombre llama a la policía de Vallejo. ¿Para confesar el crimen? Exacto. Asumiendo la responsabilidad no solo por el ataque a Michael y a Darlene, sino también por los asesinatos de David y Betty Lou. Exacto. Y este fue solo el comienzo de su macabro juego. Poco después comienzan a llegar cartas a los periódicos llenas de amenazas y códigos, exigiendo que se publiquen en primera plana, jugando con la policía y aterrorizando a la comunidad. Esas cartas las has leído. Hay una en particular que me puso la piel de gallina y decía: gente, me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Las cartas del Zodiaco son una ventana a su mente retorcida, a su ego desmedido. Se jactaba de sus crímenes, detallaba planes futuros, incluso amenazaba con bombardear autobuses escolares. Sí. ¿Y qué hay de los códigos? El Enchan y algunos fueron descifrados, ¿verdad? ¿Qué revelaron? Sí, algunos, el famoso cifrado 408, por ejemplo, fue resuelto por una pareja, un maestro de escuela, y su esposa revelaba la perturbadora fantasía del Zodiaco de coleccionar esclavos para el más allá. Sin embargo, no contenía su nombre ni pistas concretas sobre su identidad. Era como si quisiera ser atrapado. Pero al mismo tiempo quería demostrar su superioridad intelectual, su capacidad para burlarse de todos. Sí. ¿Y qué hay del tercer ataque? Continuó con el mismo patrón. El 27 de septiembre de 1969, el escenario cambió a la isla del Zodiaco en el lago Berryessa. Brian Hartnell y Cecilia Shepard fueron atacados mientras disfrutaban de un picnic. Esta vez el atacante vestía una capucha negra con el símbolo del Zodiaco en el pecho. Esa imagen, el hombre encapuchado, el símbolo, es como algo sacado de una película de terror. Y lo peor es que antes de huir, escribió en el auto de Brian una lista con las fechas de los ataques, conectándolos y firmando con su símbolo como un artista, firmando su obra maestra. Exactamente. Y por supuesto volvió a llamar a la policía, describiendo el ataque con una frialdad escalofriante, burlándose de su incapacidad para atraparlo. Era como si disfrutara con el miedo que estaba sembrando. Y la sombra del Zodiaco no se limitaba a sus víctimas confirmadas. Hay una serie de casos sin resolver, especialmente en California, que se han relacionado con él, aunque sin pruebas concluyentes. Es como si su espectro se expandiera con el tiempo, alimentando la leyenda. Sí. Hablemos de esos casos que han intrigado a los investigadores y que mantienen viva la llama del misterio. Uno de los más debatidos es el de Cheri Chobatis, una joven estudiante asesinada en Riverside, California, en 1966. Imagina la escena, una biblioteca universitaria. Dios mío. Un lugar que debería ser un santuario del conocimiento manchado con la sangre de una joven brutalmente apuñalada, casi decapitada. Escalofriante. ¿Y qué le conecta al Zodiaco, más allá de la brutalidad del crimen? Se encontraron cartas cerca de la escena del crimen, algunas con un acete que
recordaba el estilo del zodiaco. Además, en una de sus cartas de 1971, el propio zodiaco mencionó su actividad en Riverside. Es decir, que él mismo insinuó estar involucrado, pero la policía de Riverside negó la conexión, ¿no? Sí, oficialmente lo negaron, pero las similitudes, la violencia, las cartas son demasiadas coincidencias para ignorarlas. Es verdad. Y luego está el caso de Kathleen Jones, la joven embarazada que aseguraba haber sido secuestrada en 1970, conducía por una carretera solitaria. Sí. Un hombre se ofrece a ayudarla con un neumático pinchado, pero termina conduciéndola durante horas, amenazándola a ella y a su bebé. Su testimonio es aterrador. Algunos detalles coinciden con el perfil del zodiaco, el gusto por infundir terror, el conocimiento de las carreteras rurales. Pero también hay inconsistencias en su relato, ¿verdad? Sí, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su veracidad. Es comprensible que un evento tan traumático pueda afectar la memoria, pero esas inconsistencias han sembrado dudas. Dudas que en el caso del zodiaco solo aumentan el misterio. Exacto. ¿Qué me dices de Donna Lass, la enfermera que desapareció en South Lake Tahoe en 1970? Su desaparición es un enigma. Su uniforme apareció sucio de tierra. Su apartamento estaba ordenado, hubo llamadas extrañas a su jefe y arrendador. Y luego una postal al Chronicle en 1961 con una imagen de un bosque de pinos. Y el mensaje: Sierra Club buscando víctima 12, la mirada por los pinos, paso áreas de Lake Tahoe alrededor en la nieve. Con el símbolo del zodiaco en la dirección. Exacto. Si realmente la envió él, Don Dak, que Peter Fittingso en el interview de Don Ulese, aunque lamentablemente su cuerpo nunca fue encontrado. Es desgarrador pensar en la incertidumbre de su destino. Y ante tantos crímenes, tantas pistas, tantas cartas, se logró identificar algo sospechoso. A lo largo de los años ha habido varios, cada uno con sus propias peculiaridades y posibles conexiones. El más conocido, sin duda, es Arthur Leigh Allen, un ex maestro de escuela primaria con un historial bastante perturbador. ¿Qué lo conectaba al zodiaco? Tenía un reloj Zodiac, un símbolo similar al del asesino, y su físico coincidía con la descripción de algunos testigos. Sabía de códigos y cifrados, se comportaba de manera extraña, incluso admitió haber leído y disfrutado la novela. El juego más peligroso que el zodiaco mencionó en una carta. Parece sospechoso, bastante sólido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fue arrestado? Las pruebas nunca fueron concluyentes. Su ADN no coincidió con las muestras de las cartas y no se encontraron pruebas físicas que lo vincularan directamente a los crímenes. Increíble, tan cerca y a la vez tan lejos. Sí. Y otros sospechosos. Muchos, Richard Wojciechowski, editor de un periódico contracultural, por su parecido al retrato robot y su conocimiento del área de la bahía Jack Tarrant, con un pasado violento y fascinación por los códigos. Y más recientemente, un grupo de investigadores independientes señaló a Gary Francis Poste, un pintor y veterano de la Fuerza Aérea. ¿Y qué hay de Poste? ¿Qué lo convertía sospechoso? Se encontraron similitudes con el retrato robot y se afirma que su nombre se puede descifrar en algunos mensajes, pero al igual que con los demás, no hay pruebas definitivas. Es asombroso cómo un caso de hace más de 50 años puede seguir generando tanta intriga. Sí. El zodiaco, con su brutalidad y misterio, se ha convertido en una figura casi mítica. Es la combinación de asesinatos sin resolver la personalidad enigmática, las cartas, los códigos. Es como si nos desafiara a descifrarlo, a enfrentarnos a lo desconocido. Es inquietante pensar que el zodiaco podría estar ahí fuera, aún su identidad oculta en las sombras. ¿Qué se está haciendo ahora mismo para resolver este caso? Hay esperanza de que después de tantos años la justicia prevalezca. A pesar del tiempo transcurrido, la búsqueda no se ha detenido. Diversas agencias, incluyendo el FBI y departamentos de policía locales, siguen trabajando. En el caso, utilizan tecnología moderna para analizar las pruebas y buscar nuevas pistas. ¿Qué tipo de tecnología? Se han logrado avances gracias a estas nuevas herramientas. El análisis de ADN es una de las herramientas más prometedoras. Se han recolectado muestras genéticas de las cartas del zodiaco y se comparan con bases de datos de ADN con la esperanza de encontrar una coincidencia. Imagina que después de todos estos años, su propio ADN lo delate. Sería una victoria para la ciencia y para la justicia. Exacto. Y no solo eso, también se están utilizando técnicas de genealogía genética. Esta técnica rastrea el árbol genealógico a través del ADN y ya ha demostrado ser efectiva en otros casos sin resolver, como el del Golden State Killer. Es fascinante cómo la tecnología puede arrojar luz sobre los misterios del pasado y qué hay de los códigos. Se sigue intentando descifrarlos. Por supuesto, se están utilizando programas de inteligencia artificial para analizar los mensajes codificados.
Estos programas pueden procesar grandes cantidades de información y buscar patrones que podrían haber pasado desapercibidos para los investigadores humanos. Es como si la tecnología le estuviera dando una nueva oportunidad a la justicia, combinando el análisis de ADN, la inteligencia artificial y la dedicación de los investigadores. Tal vez estemos más cerca que nunca de descubrir la verdad. Sin duda, la tecnología juega un papel crucial, pero no olvidemos el papel del público, la difusión de información, las nuevas teorías, la colaboración entre investigadores aficionados y profesionales. Todo esto puede ser fundamental. A veces la clave para resolver un misterio tan complejo puede estar en la mente de alguien que lo observa desde una perspectiva diferente, alguien que puede ver conexiones que otros han pasado por alto. Exacto, el caso del Zodíaco nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede ser larga y difícil, pero también nos muestra la perseverancia humana, nuestra necesidad de encontrar respuestas y hacer justicia a las víctimas. El asesino del Zodíaco, un misterio que ha cautivado al mundo durante décadas. Un caso lleno de terror, intriga y preguntas sin respuesta. ¿Se resolverá algún día? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el Zodíaco sigue ahí en las sombras, desafiándonos a enfrentarnos a lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso del Zodíaco.